Bueno, desde muy pequeño me gustaba mucho el cine, ¿no? Me pasaba los sábados y domingos yendo al cine, las matinales que había en esos años. Pero también a veces me escapaba y no iba al colegio y me iba al cine. Salía con mi mandil y mi bulto, diciéndole a mis padres que estaba yendo al colegio, que era buen alumno, ¿no? Entonces decía, ¿para qué voy a ir a perder mi tiempo en el colegio si puedo ver películas? Iba en las mañanas al colegio, en la tarde me iba al cine. Y un día mi padre me descubrió. Entonces se enojó mucho, claro, y me dijo, ¿tú crees que algún día vas a vivir del cine? No sé, le digo, pero me gusta. Mi padre era un hombre muy avanzado en sus ideas. Primero me curó del racismo que era común en un joven de la clase media alta paseña contra los indios, ¿no? Mi padre no, mi padre me decía, no, hay que respetar a los indios porque ellos tienen una cultura propia. Nosotros no tenemos una cultura propia, tenemos una cultura de imitación de lo europeo, de los españoles. Pero ellos tienen una cultura propia, tienen un idioma propio. Y todos los seres humanos son exactamente igual. La diferencia que hay entre tú y el hijo del sastre de la esquina es económica. Tú tienes más dinero que él nada más. Entonces esas ideas fueron muy pesadas, muy pesadas. Por lo tanto, yo fui un joven desprejuiciado, no tenía ningún... Tenía un equipo de fútbol, por ejemplo, la mayor parte de mis compañeros de fútbol eran gente del pueblo, que venían a mi casa y jugábamos con ellos y no había ningún problema. Entonces, cuando fui a Chile y conocí a este grupo de políticos de izquierda, las ideas que planteaban y que hablaban para mí eran muy comunes, eran conocidas y yo estaba de acuerdo. Así que cuando volví de Chile a Bolivia, yo ya tenía una formación ideológica y sabía qué quería hacer, qué tipo de cine iba a hacer. Por eso hice Revolución. El proyecto original Sí. era un guión que hicimos con Oscar Soria y queríamos cuestionar la revolución del 52. Queríamos, porque habían pasado ya 10 años de la revolución del 52. Nos preguntábamos, bueno, ¿a dónde ha llegado esta revolución? ¿Qué ha resuelto la revolución? ¿No? La reforma agraria, pero una reforma agraria traicionada porque finalmente fue entregada a los aparatos americanos que impusieron el minifundio con el objetivo de destruir la vida comunitaria, la tierra colectiva, la no propiedad de la comunidad indígena, ¿no? Crear sentimiento de propiedad, crear propietarios, pequeños burgueses, dueños de tierra. Ese era el objetivo. Por eso los americanos se interesaron, los gringos, se interesaron en tomar a su cargo este proyecto. Fue una de las condiciones que pusieron al gobierno de Paz de Solos. Y muy bien, les vamos a ayudar económicamente, pero nosotros vamos a controlar la reforma agraria. Y Paz de Solos se dio eso, ¿no? Se dio. Entonces, la idea de la película era cuestionar el proceso de la Revolución del 52. Pero no teníamos recursos, no teníamos financiamiento para esa película, entonces con recursos propios, familiares, personales, conseguimos algo de comprar una película virgen, nos prestamos una cámara de 16 milímetros de un cineasta que se llamaba Hugo Roncal y comenzamos a filmar la película. Comenzamos las primeras tomas de esa película se hacen en 1960. Y llegó un momento en que se nos acabó la película
Y otro momento en que el dueño de la cámara nos dijo, yo necesito mi cámara. Y tuvimos que devolver la cámara y no teníamos película, cosas quedaron ahí unas cuantas latas con lo que habíamos logrado filmar. 2 años después, el año 62, yo viajé a la Argentina con una primera película de encargo que hice, que hicimos con Oscar Soria, que se llamaba Sueños y Realidades. Una película encargada por la Lotería Nacional, que ya mi padre ya no estaba ahí, ¿no? Era otra gente. Y era una película que de alguna manera ironizaba con el tema de la lotería, ¿no? Como que a los de la lotería no les gustó. La película duraba 18 millones, 20 minutos, tratada en el tema, en un formato cómico, no era una película cómica, que hablaba de la lotería, del sueño de un hombre pobre que se saca el gordo. Entonces, para ir a la Argentina, para revelar y procesar esta película, me llevé las latitas que habíamos filmado en ese primer proyecto de Revolución, con el interés de ver qué habíamos logrado, ¿no? Y cuando revelamos, yo revelé el material en el laboratorio de Alex de Buenos Aires, mirando el material dije, caramba, mira, la verdad es que hemos logrado un buen material, fotográficamente era muy bueno. Qué lástima que no pudimos terminar la película. Pero me quedaron en la cabeza las imágenes y un día domingo, que no tenía que ir al laboratorio, dije, a ver, intentaré relacionar estas secuencias, estas imágenes, estas escenas, a ver qué se puede lograr. Entonces me fui el lunes al laboratorio, alquilé una sala de montaje con una copia de trabajo y me puse a montar las imágenes y hacer lo que recomendaba Eisenstein, ¿no? Es decir, de yuxtaponer 2 conceptos distintos para lograr uno nuevo. Y ahí nació Revolución. Bueno, la música es la música de Atahualpa Yupanqui, ¿no? Yo hablé con él en la Argentina, le dije, tengo una peliculita de 9 minutos, no sé si nos autoriza usted a usar una composición de guitarra que tiene. Y le dijo, encantado, nos dio una carta, una autorización, y luego la otra cosa de percusión, no me acuerdo de dónde la obtuve, sí, no me acuerdo ya de dónde la obtuve esa. Todo es documental, todo eso son personajes reales. Entramos a donde un hombre que hace ataúdes, un carpintero de ataúdes, y le planteamos filmarlo trabajando. Estamos en la película, el tipo dijo, no hay problema. Y lo hicimos así, ¿no? Bueno, eso trabajamos, eso fue reconstruido porque hablamos con el sindicato de la fábrica Said. En ese tiempo los obreros que estaban, la mayor parte de los sindicatos eran del MNR, y entonces los obreros tenían armas, ¿no? Y desfilaban armados en las manifestaciones y marchas del MNR, todavía 10 años después, 8 años después, años 60. Y entonces les gustó la idea y participaron un día, sábado en la tarde, me acuerdo que nos encontramos en la cancha de la salida ahí arriba por Pura, y que hay un bosque, ¿no? Ellos vinieron con su armamento e hicimos esas escenas. Eso las armamos en la casa de Oscar Soria. También el entierro, lo filmamos, un entierro verdadero. Pues, el fusilamiento. Claro, el fusilamiento lo reconstruimos, pues. Y todo eso es armado. Entonces hay material documental y material ficcionado, ¿no? Sí. También el ejército. El ejército, ¿no? Fuimos a hablar con el Estado Mayor, hablamos con un coronel ahí, le dijimos, estamos haciendo una película, mentimos ahí porque le estamos haciendo una película documental sobre Bolivia y sería una lástima que el ejército no apareciera. Dije, bueno, muy bien, ¿qué quiere? ¿Qué necesita?
fusilamiento. No, la marcha, que se ve a los soldados con sus cascos alemanes marchar en la parte final. Ya, ya. Para enfrentarse. Claro. Ya. Y lo demás son tomas de la policía, que también hicimos lo mismo. Entramos a un cuartel de policía y se ve los policías tirando los fusiles. Había mucha inocencia en la gente en ese tiempo. No se podía, el cine no existía, entonces Claro. nadie tenía memoria de lo que Bolivia había hecho en cine antes, ¿no? Y que siempre fue un cine perseguido el boliviano, desde la película de Maidana sobre esa película es Historia de amor en el lago Titicaca, ¿no? Y los niños también, la cara. Los niños de esos basurales, claro, niños basurales. Sí, después de escribir el guión, después de que Oscar Soria hizo el trabajo de los diálogos, entonces me gustaba mucho la Isla del Sol a mí. Dije, ese es un escenario bueno, hay que hacerlo ahí. Iniciamos los primeros contactos con la comunidad de Yumani. Llevamos, me acuerdo, un proyector, no había luz, conseguimos un equipo de electrógeno pequeño y proyectamos a la comunidad de Yumani Revolución. Y también le proyectamos AISA, que ya habíamos hecho AISA. Y entonces la gente de la isla de Yumani dijo, sí, les dijimos que vamos a pagar a los que trabajen en la película. Estuvieron de acuerdo. Yo creo que ellos sintieron que teníamos mucho respeto, ¿no? Que nos tratábamos de una manera con mucho respeto y que finalmente no quisimos imponer nada. Dijimos, vamos a ser atentos a la resolución de ustedes. Si ustedes están de acuerdo, venimos. Y nos avisan en La Paz. Cuando discutan y deciden, volvimos a La Paz. Y como 2 semanas después vino el dirigente de ese momento al Instituto Cinematográfico y nos dijo, estamos de acuerdo, hemos discutido y la comunidad cree que es importante que la gente del país sepa qué es Yumani, qué es la Isla del Sol. Si la película ayuda a eso, estamos de acuerdo. Además, si van a pagar, también estamos de acuerdo.
personajes principales no son de allá. Ellos son los personajes principales. Uno, el mestizo, Rosendo Ramos, es un actor paseño, un actor que ha tenido una cierta experiencia teatral. Y los otros dos personajes son personajes protagónicos de Aiza, originarios de Huanuni, porque ahí filmamos la película. Benedicta Huanca era una palliri y el otro actor era minero pirquiñero. Esos pirquiñeros son mineros independientes que trabajan no en la empresa, sino en lo que ha dejado las minas abandonadas de la Comibol, con mucho peligro porque eran minas abandonadas, ¿no? Había muchos barrancos, cimas, ¿no? Vicente Berneros, él era un minero pirquiñero. Y lo seleccionamos, hablando con los trabajadores ahí, y nos llamó la atención el rostro de Vicente, y él es el que nos recomendó a Benedita. Benedita era amiga, no tenía ninguna relación sentimental con ella, simplemente conocía varias cholitas. Le dijimos, pues, tráenos unas cholitas que sean simpáticas, que sean despiertas, que no tengan miedo a la cámara. Y él vino con dos, una era Benedicta.
nos gustó mucho Benedicta y empezamos a trabajar con ellos. Entonces me dediqué durante una semana a mostrarles unas películas, a explicarles cómo era el trabajo, a darles algunas indicaciones, a hacerles conocer la historia de Aiza. Y resultaron muy bien. Y después cuando ya se iba Bucamau, dijimos, ¿por qué no trabajamos con ellos? Que ya no tienen problema con la cámara. Ya saben lo que es el cine. Los dos eran quechuas, ¿no? Hablaban algo de Aymara. Entonces durante un mes estuvieron aquí con un profesor de Aymara, ¿no? Aprendiendo más de mejorar la Aymara, corrigiendo un poco la fonética. Y bueno, pues ahí trabajaron. Gente muy talentosa, muy buena. No fue difícil dirigirlos, nada extraordinario. Y también las otras escenas de las cosechas. Bueno, eso con la comunidad. Con la comunidad. Con la comunidad. La música, sí. Bueno, la música es interesante porque conversando con Villalpando, yo le dije, yo no quisiera una música folclórica, para empezar. No quiero una música folclórica. ¿No? Quiero una música que no sea folclórica, pero que sea de alguna manera nuestra música, ¿no? Nuestra música boliviana nuestra, pero no folclórica. Él estaba en ese tiempo haciendo música dodecafónica. Y me dijo, bueno, yo tengo unas composiciones que me gustaría hacerte escuchar. Entonces yo escuché la música que él estaba componiendo en ese tiempo. Y me gustó mucho. Me dijo, esto. Te voy a dar el guión, estudia el guión y tú, con este mismo lenguaje musical, hazme como una composición para cada escena que yo quiero música. Y él me hizo la música. Esa primera escena de la bajada, toda esa música es de él, ¿no? Sí, toda la música, el coro, todo es de Villalpando. Mucho les chocó, a Oscar Saavedra no le gustaba, me decía, pero una música tan rara para una película como esta, no aceptaba. Pero después, cuando la película triunfó y todo eso, dijo, bueno, fue un acierto en el fondo. La edición, yo hice el montaje, el primer corte, ¿no? Sí. El primer corte lo hice aquí en La Paz, después me fui a Buenos Aires y en Buenos Aires, en el laboratorio Alex, contraté 2 editores para el corte fino. Es el corte fino del laboratorio de Buenos Aires. Alex en ese tiempo era una maravilla porque uno podía entrar con el negativo y salir con la película terminada. Todo el proceso se podía hacer allá.
Y estos actores se enamoraron mucho de la película y le pusieron todo su cuidado. Entonces corrigieron algunas cosas que nosotros no, por falta de elementos técnicos no podíamos controlar. Y también los ajustes de la música. Luego tuvimos un problema antes porque el sonido que grabamos, filmamos en 35 milímetros y por primera vez iba a hacerse un sonido directo, grabado en cinta magnética perforada, sincronizada con la cámara 35. El equipo era perfecto, era muy, muy bueno, porque ese equipo, ¿de dónde salió? Salió cuando yo llegué al instituto. El instituto no tenía más que 2 o 3 cámaras de reportaje, de esas de cuerda, ¿no? De 35 milímetros, pero camaritas pequeñas de cuerda que servían para los noticieros que hacía el gobierno. Y había una fantástica cámara nueva, Mitchell, que en ese momento era la mejor cámara del mundo. Una cámara Mitchell blindada, silenciosa, extraordinaria, que nadie le había usado, pero no tenían cómo usarla. ¿Por qué me lleva una cámara tan grande a un informativo o a un viaje del presidente? ¿No? Imposible. Era una cámara de estudio. Pero tampoco nos servía a nosotros una cámara de estudio, no teníamos ni estudio. La cámara estaba flamante, entonces yo hice poner unos avisos de venta en periódicos de Río, San Paulo, Buenos Aires, Lima y Santiago de Chile. Y al mes más o menos aparecieron dos, un chileno y un peruano, que vinieron a ver la cámara y el precio. Y le sacamos en ese tiempo $30,000, una cosa así, que para ese tiempo era mucha plata. ¿No? Menos de lo que la cámara podía, un poco menos de lo que la cámara podía costar trayéndola a esos países de Estados Unidos, pero para nosotros era una cantidad suficiente como para comprar 2 cámaras Arriflex nuevas, trípodes, equipo de luces, equipo de grabación, todo lo necesario para hacer un largometraje sincrónico. Y con eso se hizo un camao. Pero no teníamos el técnico, el sonidista. Todavía no, el cine boliviano no había producido un sonidista, pues. Y el que más sabía de sonido, lo contratamos al que más sabía de sonido, y ese se puso a operar el equipo. Pero lo manejó mal. Y cuando fuimos a la Argentina, el sonido que estaba en la cinta perforada era malo. No servía. Entonces volvimos a Bolivia, nos dijeron en Argentina, esto tienen que doblarlo, porque no hay otra solución. Y aquí en La Paz, con un micrófono muy bueno, Neumann pequeño, en un cuarto pequeño, pero con buena acústica, con los propios actores. No es tan fácil doblar. Con la Benedetti, con el Vicente, con el otro, con el actor de teatro, hicimos un doblaje que es perfecto. Pero tú ves un camao y no notas que eso es doblado, eso está doblado, parece directo. Sí. Y cuando volvimos a Buenos Aires, los argentinos se quedaron asombrados, dijeron, qué buen trabajo, ¿cómo han hecho? ¿Cuál es el técnico? Nosotros hemos hecho de técnicos, dijimos, ahí no había técnicos, no hay técnicos, sonido. Pero tuvimos mucho cuidado en verificar y tal. Se hizo un excelente sonido.
una licencia poética, ¿no? Que yo no quise mostrar una pelea realista, ¿no? Sino jugar con el montaje. Porque más que todo son movimientos y algunos golpes que suenan, pero se ve muy poca violencia en el fondo. La violencia está en la escenografía, Sí. en el montaje, en el ruido, en la música. Bueno, siempre me pareció que en Bolivia el paisaje tiene un carácter muy fuerte en la vida de las personas, ¿no? Bueno, de alguna manera creo que también es un protagonista, ¿no? Como un personaje en la película. No, la veo muy bien, porque nosotros tenemos ahora la experiencia curiosa de que esa película permanentemente, hace pocos días se dio un ciclo en Oruro, en que estaba también Ucamao. Aquí en la sala que tenemos, ¿ha visto la salita, no? Sí. En esa sala, durante años Beatriz, por ejemplo, hacía proyecciones para los colegios, estudiantes. Hoy mismo, ahora mismo, vienen profesores que traen alumnos y muchachos que tienen ya una cultura visual contemporánea, ¿no? Se enamoran, se les encanta Ucamao. Sigue vigente. ¿No? Ha envejecido la película, una cosa muy interesante. Un ratito al comienzo se empiezan, los chicos están inquietos, tienen chicos 12 años, 11 años, 10 años, ¿no? Sí. Pero a los 5 minutos se callan. Y se quedan hasta el final calladitos. Después aplauden. Sí, es curioso. Y eso pasa también con las otras películas. Pasa con Yaguarmalco. Es una película que juega con el tiempo, va atrás, bien atrás, ¿no? Esa película es esencial en la historia del grupo Ucamao, ¿no? Porque es a raíz de la experiencia de Yaguarmalco que cambiamos el lenguaje. Porque cuando fuimos a filmar Yaguarmalco, primero queríamos hacer un documental. Queríamos denunciar, y en ese tiempo teníamos un compromiso político más agudo que cuando Ucamao, porque ya la revolución cubana había triunfado, ya el Che Guevara había muerto en Bolivia, toda la intelectualidad de esos años, juventud intelectual de boliviana, fue muy impactada por la muerte del Che Guevara y transformada. Porque todos nos preguntábamos, bueno, ha venido un argentino a morir por la liberación de Bolivia, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo nosotros los bolivianos? Cuando conocimos la denuncia de la esterilización inconsulta, criminal que hacían los norteamericanos, los famosos gringuitos del cuerpo de paz, dije, no, eso tiene que saberse, tiene que conocerse, no puede quedar así. Y en principio iba a ser un documental. Óscar Soria fue a Guatajata, donde nació la denuncia, que tenían un templo evangélico los norteamericanos, y ese templo evangélico tenía una clínica atendida por cuerpos de paz. Y en esa clínica estaban esterilizando a las mujeres campesinas jóvenes, sin consentimiento. De ahí vino la denuncia de una radio. Pero cuando Soria fue a investigar, nadie sabía nada. Nadie quiso hablar de nada. Nadie quería aparecer en una película sobre eso. Tenía miedo. Y entonces dijimos, bueno, ya que no podemos hacer un documental, haremos una ficción. Por eso hicimos Yaguarmalco.
Vamos a ver qué pasa. Imaraiku, ¿por qué nos hacen esto? What's happening, Tom? Hay comunidad caca, cantaca, daño y guapejina, guanichita, musinquicha. They seem to know everything. Oh my God, Tom! What are they gonna do with us? Shut up, Kathy. I'm trying to convince them. Amaras palanquito, cara. Yo cara, ya pasa para hablar. Alguna herramienta que activación tiene. Mana entienden kitsch. Yo explicar. Tell them! We only sterilized, but we have too many children! These people. Alguna guanichita, causa autobarbico, usan cupi. Kikilampat, roscai, cuantunata, ñocaico. You can't do this. No pueden. Ustedes no pueden hacer esto. Mi labor es científica. Mi embajada va a vengarme. No. Pero lo interesante de Jaguar Malco es que en el proceso de rodaje de la película nos dimos cuenta de varios factores propios de la ideología, de la cosmovisión indígena andina, que nosotros no conocíamos como hombres de la ciudad, ¿no? O como hombres formados entre los parámetros de la cultura occidental. Y cometimos, por ejemplo, el error gravísimo, no nos dábamos cuenta, pero era un error gravísimo, de meternos a la comunidad sin haberle consultado a la gente, valiéndonos de la amistad con el jefe, porque es el jefe de la comunidad, que aparece en la película como jefe también, que llegó hasta nuestro estudio. Un momento en que estábamos preguntándonos, ¿dónde vamos a filmar ahora Jaguar Malco? Y como caído del cielo, llega este dirigente que había visto Ucamau, ¿no? Y nos venía a proponer que hiciéramos una película en su comunidad. Y maravilla, nosotros estamos buscando un lugar donde hacer una película. En tu comunidad se puede hacer totalmente. Y eso es el Chilacata. De Canuda. Entonces nos fuimos para allá. Era difícil llegar a Cata porque de Charazani hasta Cata habían como 18 kilómetros, sí, que había que ir subiendo un cerro a pie porque no había carretera, nada. Que llevar todos los equipos en bestia o en hombro o hasta arriba. Y nos instalamos en la casa, en unos cuartuchos de que antes era para los chanchos. Marcelino Yanaguaya, se llamaba el jefe, los hizo limpiar, los barrió, ¿no? Pusimos ahí unos cartones para que no entre tierra al equipo y nos instalamos ahí. Y al día siguiente, ya de una vez que ya estábamos instalados, pues quisimos trabajar desde muy rápido, temprano, y el jefe de producción, que era Ricardo Rada, salió a buscar los primeros actores extras, ¿no? Porque los protagonistas eran los protagonistas de Ucamau, Benedicta Huanca y Vicente Berneros, y que iban a trabajar ya en un mundo quechua, que era su propia lengua, que tenía su propia lengua. Y después de mediodía apareció Ricardo y nos trajo uno solo. Y dije, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Les has dicho que les vamos a pagar bien? Sí, nos dijo, si yo les he explicado que estamos pagando un salario que es el doble de lo que pueden ganar en el pueblo de Charazani, pero no quieren. ¿Pero qué es por la época? ¿Están con la siembra? No, es época de siembra, ya pasó la siembra. Ahora no tienen nada que hacer, que era ya noviembre. ¿No? Pero no quieren. Pues hablamos con Marcelino, ¿qué pasa? Tu gente no quiere trabajar. Y él se cruzaba de hombros y dijo, no sé, no puedo obligarles. Pues claro, en una comunidad del Chilacata el jefe no es pues el que ordena, ¿no? Depende de ellos, es voluntad de ellos. Si quieren, pueden trabajar, no puede hacer nada. Qué raro, no entendíamos eso nosotros, esa mecánica, ¿no? Pero si tú eres el jefe, les decían. Y así estuvimos hasta que llegó un momento en que se puso agresiva la cosa, porque un día, en domingo, al tercer día fue domingo, y se habían emborrachado unos jovenzuelos ahí,
y nos insultaron y atacaron la puerta donde estábamos con piedras. Entonces yo dije, no, esto está mal. Aquí vamos a tener, ¿qué clase de gringos somos nosotros en el propio país que no podemos coordinar con ellos, ¿no? Y que nos traten de así? Nosotros que queremos una película a favor de los campesinos y nos tratan así. No, hay que irse. Nos preparemos a las cosas y nos vamos a ir mañana. Y empezamos a recoger todas las cosas. Pero en la noche entendí lo que estaba pasando. Y le digo a Oscar, ¿no será que están... Marcelino está muy bien de acuerdo, pero ¿no será que la gente está resentida por algo? Algo que hemos hecho, ¿qué hemos hecho? Entonces alguien dijo, bueno, pues nos hemos metido aquí sin pedirle permiso a nadie. Eso es. De repente es necesario hablar con todo, pedirle permiso. Entonces ahí se salió de alguien la idea, dijo, ¿por qué no hablamos con Marcelino? Le pedimos la posibilidad de disculparnos ante la comunidad, que nos reuniremos con la comunidad y nos disculparemos. Entonces vino Marcelino, le dijimos, nosotros quisiéramos pedirle disculpas a la comunidad, a la gente. Ya tenemos todo listo para irnos mañana. Pero lo que queremos proponer es que un clarividente, un yatiri de la comunidad, mire pues las hojas de la coca, ¿no? Porque nosotros tenemos respeto. Si la coca dice que estamos por el mal, nos vamos a ir. Pero si la coca dice que no estamos por el mal, tal vez nos podamos quedar. Y a él le pareció muy bien, dijo, me parece muy bien. Dijo. Eso le va a gustar a la gente, claro, porque estamos poniendo el destino nuestro en las manos de ellos. Consultó, volvió, eran las 11 de la noche, y nos dijo, ya están reunidos, ¿están de acuerdo? Y fuimos ahí, y se hizo una ceremonia muy linda, que se llamaba Jaihuaco, en la que el yatiri hizo todo una rogativa, persona por persona, ¿no? Convocó a los espíritus, a los ajayus de todos, a los achachilas de los cerros, los tutelares, ¿no? Pidiendo permiso para esta ceremonia, para ver que la Madre Coca nos pueda decir la verdad. Entonces el yatiri miró varias veces, miró 3 veces, lo llamó el jefe de la comunidad, hablaron entre ellos, el jefe vino con otra cara, relajado ya, y nos dijo, sí, está bien, ¿no? Dijo, ¿qué dice la coca? Le dije, dice, la Madre Coca dice que ustedes tienen el corazón limpio. Vamos a trabajar. Así. Y así se hizo Yaguarmalco. Que no fue un éxito en el campo. Cuando terminó la película, ofreció muchas dificultades, pero no porque no la entendieron la película en su lenguaje, sino porque yo pienso que la sentían todavía ajena, ¿no? Y claro, era ajena porque ellos tienen una visión comunitaria, colectivista de la vida. Ahí entendimos, por eso después, la próxima película que hicimos, ya la hicimos sin protagonista individual, sino el protagonista colectivo. Antes del Coraje del Pueblo, la película Los Caminos de la Muerte, que nunca existió, pero que se filmó íntegramente, tenía el protagonista colectivo. Y empezamos a desechar el primer plano del close-up por el plano abierto, por el plano amplio, ¿no? Un poco creando, ingresando en el plano secuencia. Cambiamos el lenguaje. Y eso fue cuando ya estuvo en Ecuador, ¿verdad? No, pues en Ecuador. De Yaguarmalco, después de Yaguarmalco, inmediatamente hicimos el Coraje, hicimos Los Caminos de la Muerte. El año 69 se estrenó Yaguarmalco.
en Venecia. Y el año 70 estábamos filmando Los Caminos de la Muerte ya con otro lenguaje. Yo me fui a Cochabamba y hice un guión con un protagonista colectivo, con plano secuencia. Esa película fue boicoteada probablemente por los servicios de inteligencia norteamericanos. Porque ingenuamente la película causó, en términos políticos, una hecatombe en el país. Porque todo el mundo se pregunta, no es posible que los gringuitos estén haciendo esas barbaridades, ¿no? Un crimen de lesa humanidad. No puede ser, las radios lo hablaban, la prensa, y el gobierno decidió, el Congreso decidió instalar nombrar una comisión de investigación, porque era muy grave la denuncia de esa película. La película ganó un premio importantísimo en Venecia, ganó el Gran Premio de Valladolid, ganó el premio a la mejor película extranjera presentada en Francia. Entonces esos premios, todo eso, impresionaron mucho a la sociedad boliviana. Y dijeron, bueno, ¿cómo es posible que esa película que ganó tantos premios esté planteando una denuncia, una mentira? Hay que saber si es verdad esto o no. Entonces la universidad también nombró una comisión de investigación. Y después de unos 2 meses, más o menos, ambas comisiones ya habían llegado a una conclusión. Con testimonios, con documentos, se presentaron las denuncias en las comisiones, afirmando, corroborando la denuncia de la película. Efectivamente, los norteamericanos estaban practicando esterilizaciones no consultadas con la población de Bolivia. Lo que le dio al gobierno boliviano, por la presión que se dio tan fuerte, ¿no? La necesidad de expulsar al cuerpo de paz. Y el gobierno boliviano expulsó, es el primer cuerpo de paz expulsado en la historia del continente, a raíz de la película. Entonces era ingenuo pensar que en una segunda película, que este grupo revoltoso de Ucamao, ¿no es cierto?, pudiera trabajar sin control. Y seguramente nos seguían los pasos. Y uno de los compañeros del grupo cometió el error de dar una entrevista a un periódico, en el que contó la historia de la película que íbamos a filmar. Y la historia de la película que íbamos a filmar era la injerencia de la embajada norteamericana, ¿no?, en la vida política boliviana. La injerencia nefasta, criminal, porque también estaba vinculada con muertes, con crímenes. Entonces filmamos la película, mandamos a revelar el material llegó Antonio Eguino a Alemania, tenemos una coproducción con Alemania, y el laboratorio de Alemania quemó toda la película. La nación clandestina nace, podríamos decir, con Ucamao, tantísimos años antes, porque en la investigación, en la búsqueda de historias, así como en Caquiaviri, encontramos en Humala, ¿no?, uno de los investigadores que viajó a Humala, la historia del danzante, ¿no?, del hombre que voluntariamente se ofrecía para morir bailando ante la emergencia de una hecatombe que castigaba a la comunidad. Y en ese tiempo todavía, hacía pocos años que todavía se practicaba ritualmente eso. Entonces, esa historia a mí me persiguió durante todos los años. Dije, algún día yo voy a hacer una película sobre ese danzante. Entonces hizo La Nación Clandestina. Vinculé eso con el destino colectivo de la sociedad indígena, con las contradicciones y el racismo en la sociedad boliviana.
que es una película con protagonista individual, aparentemente, porque en realidad el protagonista es el pueblo mismo, ¿no? Lo que él hace en todo su periplo es tratar de integrarse a los demás, incluso a través de la muerte, de la danza, pero ser con los demás. Él comprende que solo no puede ya existir. Sí, los actores, el actor es interesante también porque aquí no hay actores profesionales, ¿no?, de cine. Y yo necesitaba un actor indígena aymara que fuera alto y tuviera características somáticas aymaras. El hombre que hizo la primera grúa, hicimos la primera grúa de cine para esta película, la primera grúa del cine boliviano. Y el cerrajero, el que armaba la grúa, era el actor de la película, que era un cerrajero. Reinaldo Yucra. Sí. Y yo estaba esos días preocupado, un día que fui a chequear el trabajo de la grúa, lo miro y le dije, este hombre es muy alto y tiene un rostro interesante. Le propuse, después de que vi unas películas, aceptó y trabajamos 1 año y medio preparándolo, a él y a ella, hasta que fueron profesionales. ¿Y al hermano también? No, el hermano era actor. Pero era aymara también. Lo más importante no es eso, lo más importante de La Nación Clandestina es el lenguaje. Sí. El lenguaje, la narrativa, ¿no? Es una película que tiene 100 capítulos, 100 secuencias y tiene 100 planos, todos sin corte, planos largos, ¿no?, sin corte, en el que se hay un juego coreográfico entre el actor y el camarógrafo, todo milimétrico, los diálogos súper estudiados que no podían decir un no o una sílaba por demás, porque todo estaba calculado, porque tenía que ser perfecto. El movimiento de la cámara, los diálogos, el movimiento del actor. Tenía que calcularse además anticipadamente el ritmo, porque no teníamos la posibilidad de cortar, de hacer con la tijera lo que se hace en una película corriente para ir acelerando el ritmo. Ahí no, el aceleramiento del ritmo tenía que ser interno y tenía que estar previsto ya en el guión, en la forma en que íbamos a filmar para que sea intenso. La película tiene 2 horas 15 minutos, una película larguísima. Pero la gente no se distrae, no se aburre, se va creciendo. Pero esto tuvo que ser pensado antes y detallando el guión, y hicimos un storyboard preciso también, con dibujos de cómo debía moverse la cámara, cómo debía el actor, cómo tenía que moverse. Eso tomó un tiempo, y por eso la película en total tardó 3 años en hacerse. Desde que preparamos a los actores, mientras preparábamos a los actores, íbamos desarrollando una narrativa. Claro, hubo por lo menos 6 meses de ensayos previos al rodaje, de ensayos, con la grúa, con los dolly, las cámaras, hasta que ya manejábamos muy bien la escena, como teníamos los actores. Entonces el rodaje fue más sencillo, aunque tuvo que repetir, porque digamos 3 segundos antes de terminar el plano, un error del actor o de la cámara, un movimiento así, todo el cámara en mano. Entonces, todo de nuevo. No es un manierismo narrativo, ¿no?
sino es funcional e intenta también expresar una concepción cultural, ¿no? El tiempo andino, en el mundo andino, el tiempo es circular, no es lineal, ¿no? Las cosas no tienen comienzo, desarrollo y final, no termina nunca. La muerte puede ser el comienzo de la vida. El futuro puede estar adelante, y no, mejor dicho, atrás y no adelante, como se ve en la última toma. En la última toma, ¿no? El futuro está al final, no adelante. Porque él está asistiendo a su entierro, el pasado está pasando, y él es el futuro, pero el futuro está atrás. Y eso es parte de la concepción del tiempo andino. Entonces, esa manera de narrar tiene que ver con la cosmovisión andina. Hay artículos sobre eso también, sobre Sí. hay ahora lingüística están estudiando, porque cómo sobrevive en el cuerpo, siempre dicen así, para el futuro, con la mano. Claro. Entonces están mostrando el futuro, pero están haciendo así, así Pero, es como... pero abajo tenemos un vitral, no sé si lo has visto, de Tiahuanaco. En la antesala de la oficina, en la antesala, hay un vitral grande de Tiahuanaco. Entonces, uno de los dioses alados está yendo hacia adelante y el otro está pegado acá hacia atrás, porque en el mundo tiahuanacota también se creía que no se podía avanzar sin mirar atrás. Sí. Pues muchas gracias. ¿Por qué? Jorge. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a apagar más.